Bueno, nací en La Boca, viví un par de años en un conventillo. Después nos vinimos a vivir a Lanús, que es donde tenía todos mis parientes. Mi viejo ganó la lotería. Compramos una casa, una estanciera. Y bueno, vivimos ahí muchísimo tiempo. Empecé a crecer, empecé a salir. Previo a la colimba era un fanático de ir a bailar, tenía el pelo largo. Quería hacer la colimba porque mi viejo hablaba de la colimba, ¿no? Y mis tíos, entonces yo quería hacer la colimba, pero a su vez no la quería hacer porque me cortaban el pelo y sentía esa cosa, ¿viste? De decir, si me salgo de la colimba es por algo, ¿viste? Si yo la quería hacer y a la vez no quería que me corten el pelo. Hasta que, bueno, el día de sorteo estaba trabajando en una fiambrería a la vuelta de un almacén en realidad, a la vuelta de mi casa, acá en Lanús. Al rato viene mi mamá a decirme que había escuchado el sorteo, que antes se sorteaba por radio y después al otro día comprabas un diario donde salían a decirme que me había salvado la colimba. Yo me había cortado un poquito el pelo y digo, me lo corté y ahora me salvé la colimba. Me dijo que me había sacado el número bajo. Bueno, tenía una alegría bárbara. Hasta que el otro día compramos el diario y bueno, corroboramos y no, me tocó 931. Me tocó la Marina, ¿no? Y bueno, ¿no? Le puse el pecho a eso, también como que fue un cambio, ¿no? Porque de no querer hacerla, que ya estaba adentro, ya no me quedaba otra, sentía que iba a hacer la colimba, que iba a jugar a ser soldado como cuando era chico, ¿no? Pero bueno, me tocó la colimba, me sortearon, me presenté y bueno, hasta que me llevó a presentarme, que me presenté en febrero del 81, hacía una vida normal, como todos, con amigos, y bueno, me presento a hacerme la revisación médica. Yo, bueno, me había roto la clavícula con un accidente en moto, pensé que por eso podía llegar a zafar, me había cortado la punta de este dedo, y bueno, comenté todo eso. Andaba pibe, me dijeron, y adentro, ¿no? Bueno, fue todo algo raro, ¿no? Porque, bueno, un montón de colimbas viajando en el tren de Avellaneda a La Plata, después llegar allá y estar en un lugar donde, bueno, nos revisaron el primer día de la cintura para arriba y después de la cintura para abajo al otro día. Me dieron el apto, así que, bueno, esperé que me llegara la carta para presentarme, me volví a presentar en La Plata, el 3 de febrero del 81, y bueno, ya ese día nos embarcaron en un tren y nos fuimos rumbo a Bahía Blanca, que fue ahí donde hice la instrucción en la base naval de Puerto Belgrano, que era Centro de Instrucción de Marinería para conscriptos de marinería. Me tocó la compañía 3, así que bueno, me tocó hacer la instrucción ahí, que la verdad que me fueron mis viejos a visitar al mes más o menos que estaba ahí. Esto era 1981. 1981, en el 81. Y bueno, teníamos un vecino que tenía un familiar que era militar, que estaba trabajando en Espora, en la base de aeronáutica ahí mismo en Bahía Blanca. Y bueno, él consigue trasladarme a Buenos Aires, a un buque, era el Bahía Aguirre, que era un buque que hacía viajes a la Antártida, ya era un buque muy viejo, esa fue su última campaña en el 81. Era un buque que se le habíamos comprado a Noruega, que ya había hecho 30 campañas en el Polo Norte, así que el buque era de madera, la verdad que era. Empezaron a fabricar el Bahía Paraíso en la isla Maciel, en el astillero Príncipe Mengui. Y bueno, tuve los últimos meses de ese buque, que la verdad que era un buque muy marinero, decían los soldados, los oficiales y cabos, ¿no? Porque era un buque con amarra. El Bahía Paraíso ya era un buque mucho más moderno. Pero bueno, la verdad que fue una experiencia muy linda porque de estar en algo que era así, era muy llamativo para todos, nos encantaba lo que estábamos haciendo la colimba, hasta que bueno, le dieron de baja y empezamos a empezar a ir donde lo estaban fabricando, ¿no? Que en realidad era como un esqueleto del Bahía Paraíso. Ahí, Pedro, te interrumpo un segundo para poner en contexto esto. A vos te toca el servicio militar, viajás a Bahía Blanca, ahí, ¿cuánto tiempo estás ahí y ahí qué es lo que hacen? Y ahí nos hacen hacer la instrucción. Yo entré el 4 de febrero y me vine el
30 de marzo a Buenos Aires. Son 2 meses de instrucción. Y ahí era más una instrucción del aspecto militar, quiero decir, de lo físico. Claro, aprender los grados, cómo eran los buques, qué era proa, qué era popa, estribor, babor, cabo, todo eso, aprenderlo para, si en caso que nos tocara un buque o los que les tocara lo que les tocara. Sí, esa instrucción fue como eso, ¿no? Darnos una entrada a lo que era la marina, ¿no? De cómo eran los grados y todo eso. Y de ahí te destinan al Bahía Aguirre, que es esto que estabas contando. Exacto. Y cuando conoces el buque, ¿te toca hacer un tipo de navegación? No, porque ya el buque era muy viejo, ¿no? Nos corrimos 300 metros porque había que correrlo donde estaba y iba a venir otro buque, creo que el Irizar, que se iba a poner en el mismo lugar. No, con el Bahía Aguirre no navegamos. Le dieron de baja, lo desarmaron, llevaron un montón de cosas de ese buque al Bahía Paraíso, las amarras, un montón de cosas que servían. Y bueno, empezaron a construir el Bahía Paraíso en la isla Maciel y empezamos a ir, vimos como un esqueleto, después empezaron a terminar, fuimos como 3 o 4 meses, hasta que bueno, lo finalizan, lo botan, hace un primer viaje el buque que va a Uruguay. Y en la segunda navegación subimos casi el 80% de la tripulación, y porque bueno, había que probarlo, el buque era muy nuevo y estábamos por zarpar a la Antártida, entonces teníamos que ponernos como al tanto de cómo era el buque. Cuando estábamos llegando a la península de Valdés, se prende fuego, se calienta un incinerador que había, y bueno, toda la popa, toda la parte de atrás del buque se prende fuego. Estuvimos 4 horas navegando en 8 para que no se prendiera todo el buque, porque como era en la parte de atrás, al estar navegando el fuego y el humo iba todo para atrás, hasta bueno, logramos controlarlo, volvimos a Buenos Aires a las 48 horas más o menos, después bueno, lo reconstruyen, eso fue más o menos en octubre. Perdón, y ahí Pedro, ¿cuál era tu función en el buque? Bueno, a mí me tocó trabajar con el grupo Chafa, que serían los que pintan el buque, los que tiran las sogas para amarrarlo, todo lo que se hace en cubierta, todo eso hace de mar se llama, la especialidad. No tenía especialidad, pero bueno, los colimbas los mandaban a cada. Y a mí me tocó estar ahí, hasta que bueno, después vinieron helicópteros, nos enseñaron cómo trabajar con los helicópteros, trincarlo en la cubierta de vuelo, agarrarlos con unas cadenas, para que cuando estacionara el buque, si el buque se sigue moviendo, que no se caiga. Y bueno, empezó en un buque tan nuevo, tan moderno, ya habíamos pasado el incendio ese, y bueno, nos había servido de mucha experiencia en lo que se refería a apagar incendios, y después hablaba y nos decían que bueno, esto que fue tan trágico por momentos, bueno, después nos iba a servir para tener un poco de experiencia si llegara a pasar, ¿no? Nos mandan de vuelta a casi toda la tripulación a hacer un curso, más o menos para octubre. En ese lapso al Bahía Paraíso lo vuelven a arreglar, a pintar. El incinerador no estaba aislado, entonces bueno, ahí lo arreglaron y zarpamos para la Antártida el 27 de diciembre del 81. Y ahí cuando zarpan para la Antártida, ¿vos ya vas con la misma función que habías hecho antes? ¿O era un poco más específico ahora? No, prácticamente tenía esa función de trinquero de helicóptero. Éramos 8 más o menos, teníamos guardias de 4 y 4. Y la verdad que bueno, al principio era raro, ¿no? Atar un helicóptero pero bueno, no, mismo cuando fuimos a hacer la instrucción, ahí nos enseñaban a control avería, incendio, ayuda como íbamos a ir a la Antártida, yo creo que nos estaban como preparando para pasar todo eso, ¿no? Que nosotros después charlamos y decimos que eso nos sirvió para todo lo que venía después, ¿no? Porque un poquito instruidos estuvimos en ese sentido. Y bueno, zarpamos a la Antártida, que la verdad, me acuerdo que el día que zarpamos estaba contentísimo, era algo así como el Titanic, ¿no? La gente subiendo, gente, comida, era la verdad que una alegría, nos hicieron formar, estaba mi mamá, mi hermana, mi abuela, mi prima, y me acuerdo que sueltan amarras, no me pasó nada, pero cuando el buque se empezó a mover, me cayó la ficha que me iba a ir 3 o 4 meses de mi casa, ¿no? Y qué sé yo, ya me había ido haciendo la instrucción, que me había parecido muchísimo, 2 meses,
Bueno, ahí me cayó la ficha, digo, me voy de nuevo al lado de mi casa, de mi mamá, de mi papá. Pero bueno, me acuerdo que había uno que me dijo, no llores, que tu vieja no te va a llorar. Me dice, después cuando zarpemos más, llorá todo lo que quieras para que tu vieja no te vea y no te quede con esa cosa, ¿no? Pero bueno, empezó el día y empezaron a darnos ropa, a instruirnos un poco más de lo que teníamos que hacer en las bodegas. Fue al principio como un juego, hasta que bueno, después empezamos a llegar a la Antártida y la verdad que bueno, increíble lo que es ese lugar. Pedro, antes de llegar a la Antártida, ¿cómo era la vida del conscripto? ¿Cómo era la vida de ustedes en el buque? Bueno, la verdad que éramos más o menos unos 30 colimbas que había en el buque. Después había otro grupo que se llamaba Grupo Playa, que había también más colimbas, pero no eran de la dotación. Y bueno, aprender a conocer el buque, nos hacían conocer el buque, nos explicaban si había que sacar de la bodega, o con las lanchas, o con los helicópteros. Era como una instrucción y era todo el tiempo haciendo zafarranchos. ¿Qué es zafarrancho? Zafarrancho era, por ejemplo, vos tenés un lugar destinado donde, si el buque se llegara a hundir, donde tenés que ir a tu balsa, a tribor, a proa, a popa, donde sea. Pues, entonces, bueno, nos hacían como practicar en caso de que el buque se prendiera fuego. Después nos hacían practicar en caso de que hubiera algún herido. Empezamos previo todo ese trabajo, ¿no? Que al principio, bueno, nos daba risa porque, bueno, subíamos a uno a la camilla, era un poco, seguir un poco en instrucción, ¿no? Porque el buque tan nuevo y, bueno, íbamos a la Antártida, ¿no? Bueno, ahí nos empezaron a dar ropa, como te dije anterior, nos explicaban lo que teníamos que hacer, lo que íbamos a hacer, hacían las guardias. Y bueno, empezó... ¿Dónde dormían? Dormíamos en las bodegas, los colimbas dormíamos en las bodegas, en camas de A3, todo alrededor de lo que serían las bodegas, todo alrededor se abrían las compuertas y todo alrededor de las bodegas estaban las camas, ¿no? Cuando fuimos a la Antártida era medio loco por el clima, porque hay 6 meses de día y 6 meses de noche, entonces nosotros nos tocó ir en verano, cuando hay un poco de hielo, para poder llegar a las bases, ¿no? Entonces era como que la noche, no sé, duraba 1 hora y media, era muy raro, porque nos acostamos a dormir de día y nos levantamos de día, aparte trabajábamos 8x8, ¿no? En cada base que estábamos, que la verdad que era un laburo donde, bueno, no llegamos a descansar las 8 horas porque, bueno, teníamos que comer, bañarnos, arreglar la ropa para volver a hacer lo mismo. Cuando nos quedábamos así 2 o 3 días en una base era un poco complicado porque, bueno, se laburaba, después si nevaba o caía, o llovía, no laburábamos, ¿no? Pero bueno, había que seguir y si no pasaba eso que laburamos, acomodar la bodega, porque si no, el buque al navegar, las cosas sueltas hay que amarrarlas. La verdad que un viaje increíble la Antártida, una cosa que yo lo puedo, por más que lo cuente con palabras, no sé si puedo explicar lo que es eso, porque además la suerte que tuve de poder haber hecho una campaña antártica, ¿no? Que no es poco, fue algo increíble, ¿no? Situaciones como, por ejemplo, salir del buque a una base y los pingüinos que saltaban arriba del buque y tirarlos al agua, la fauna, una cosa increíble, ¿no? Y bueno, todo lo bello que tiene eso, ¿no? Más allá que es todo blanco, pero es imponente. Es la verdad que algo maravilloso, ¿no? Algo que no, si bien me lo imaginaba, pero no a esa magnitud, ¿no? Y bueno, después así empezamos a recorrer, fuimos hasta la base San Martín, donde llevamos perros. Y hay una guardia que en el buque se llama guindola, que es en la popa donde vos estás atento por si alguien cae al agua y bueno, vos tenés que estar atento para avisar. Bueno, y ahí estaban alojados los perros, y yo le decía a la persona que lo había llevado que los metiera adentro, porque tenían frío y nada que ver, los perros están acostumbrados al frío, necesitan el frío. Tengo fotos de eso, unos perros hermosos, la verdad. Y bueno, yo al haber estado, amo los animales, así que en ese momento estuve feliz, pero bueno, el haber recorrido toda la Antártida, el haber visto distintas bases, eso fue la verdad que algo increíble, porque la belleza que tiene, la fauna, como dije antes, es increíble, ¿no? Ver a lo mejor un cubo de hielo con un pingüino, un montón de pingüinitos chiquitos, es una belleza.
algo hermoso, la verdad que precioso. Después, bueno, volvimos al continente más o menos como para febrero. Pedro, Sí. Antes de volver al continente, ¿hay tradiciones marineras que pasaron? Sí. Cuando cruzamos el Polo Sur, me acuerdo que, bueno, estábamos viajando y yo estaba dormido, como todos, y de repente aparecieron gente disfrazada. Bueno, nos sacaron de la cama así como estábamos, nos llevaron, nos pasaron por agua, nos tiraron harina, nos dieron galletitas, como que un bautismo por haber pasado el Polo Sur, ¿no? Que la verdad que eso fue increíble, porque la gente que ya había ido a la Antártida era como que tenía otro nivel, y bueno, hacían trapos con madera, nos pegaban, pero no era una golpiza, sino era como un bautismo, ¿no? No, eso fue la verdad que increíble, porque después nos metían en agua y nos sacaban y nos tiraban harina, era un bautismo, la verdad que eso fue muy bien. Haber pasado por eso me sentí, la verdad, que un privilegiado, ¿no? Porque haber podido pasar y que encima haber recibido ese bautismo y bueno, y una nota que nos hablan de eso, la verdad que fue increíble, muy bueno. Y los forman y les hablan, ¿no? Todo, sí. Había un suboficial que había ido ya como 4 campañas antárticas, que él estaba sentado como en un trono, con un gorro de rey, y cada uno pasaba y había que hacerle todo un acting ahí. La verdad que eso estuvo muy bueno, como para descomprimir un poco, ¿no? Estuvo genial eso. Y ahí haces la campaña antártica y en un momento estabas diciendo que empiezan a regresar al continente. Claro, porque ya habíamos bajado, entonces teníamos que hacer la segunda vuelta a la Antártida con más mercadería. Bueno, habíamos trabajado ya prácticamente en la mayoría de las bases. Bueno, volvimos a Ushuaia, embarcamos de vuelta y zarpamos de vuelta a la Antártida a hacer el segundo viaje. Y bueno, cada vez que íbamos y veníamos teníamos que pasar por el pasaje de Drake, que era como se juntan la corriente de los dos océanos y no hay otro lugar, no sé por qué, o parecía a propósito, buscamos la tormenta, ¿no? Yo una sola vez tuve que estar en el puente de comando y veía que el agua pasaba por arriba del buque y volvía a salir y volvía a hacer lo mismo. El buque tenía unas aletas que se llamaban antirrolido, que no se escoraban, entonces era como todo el tiempo cabeceaba, ¿no? Pero bueno, eso también, lo hicimos como 4 veces el viaje ese por el Drake, y la verdad que es increíble, ¿no? Siento yo ahora que digo, bueno, es que te da como un estatus, ¿no? Haber pasado por el pasaje de Drake, con todo lo que eso significa, con el mareo y que el buque se está moviendo todo el tiempo y te golpeás, y bueno, y esa vez que lo pude ver ahí me pareció increíble, ¿no? Porque las olas pasaban por arriba del buque, más allá que era un buque enorme, la verdad que fue tremendo. Cuando terminaba, que llegamos a la Antártida, sentíamos como un alivio, sabíamos que después teníamos que volver a pasar por eso, pero bueno, ya después como que te vas acostumbrando a eso. La primera vez, no sé, yo pensaba que el buque se hundía, sentía golpes, porque, como decía, las olas muy altas y golpeaban el buque y vos estás encerrado y no sabés qué es lo que pasa. Después ya te vas poniendo un poco canchero, la gente te va hablando, pero fue la verdad que una experiencia tremenda. La Antártida fue muy bueno. Y la vida de ustedes era, vos siempre en ese rol de mar que habías dicho antes. Claro. Sí, laburamos en la cubierta de vuelo, y si no los mismos que éramos trinqueros, cuando había que salir con lanchas, íbamos a las lanchas. Uno era proel, otro popel, le ayudaba al mecánico. Esos mismos 8 que estábamos ahí, estábamos también destinados a trabajar en las lanchas. Si no se podía salir con el helicóptero, había que hacer el trabajo ese de las lanchas. Que era la verdad que se llenaban esos lanchones gigantes con comida y casa y todo lo que se lleva para la Antártida, ¿no? Para subsistir. Fue algo tremendo, ¿no? Porque, como dije antes, la Antártida tiene, a pesar de que uno dice, es el continente blanco, pero estar, por ejemplo, en la base y ver el buque naranja entre medio de todo blanco era increíble. Y como dije, la fauna también, todo lo que había era sorprendente, porque nunca había visto yo tantos animales. Un pingüino nunca había visto, tocar un pingüino. Nos ayudó para todo lo que venía después, ¿no? O sea, cada vez que pasaba un día en la Antártida era una experiencia más, era saber hacer algo más, por el clima. Realmente hubo mucha camaradería en el buque. Estuvimos tanto tiempo juntos, donde había que haber esa unión, ¿no? Mismo entre los colimbas, y los suboficiales y oficiales también. La verdad que tuvieron buena onda.
¿Y ustedes tenían desayuno, almuerzo, merienda, cena? Todo, teníamos todo eso, todo eso. ¿Y cómo era? ¿Qué? ¿Por grupos? ¿Ustedes...? Claro, más o menos había, creo que había algo de así de 3 comidas, estábamos separados en 3 para no juntarnos, los que hacían guardia comían primero, pero sí, eso era bastante ordenado y prolijo, porque bueno, más allá de que llevábamos y traíamos gente de la Antártida, teníamos, como vos me preguntabas, ¿viste? Para comer bien, desayunamos, la verdad que el buque, un noble, algo tremendo lo que hizo ese buque con nosotros, ¿no? ¿Y comían los conscriptos o era siempre separado o Comíamos, se mezclaban? Claro, bueno, teníamos el lugar que era donde estábamos los colimbas, y los cabos primero y cabo segundo. Después ya cabo principal y suboficiales comían en un piso superior, donde estaban las camaretas de los oficiales y los cabos. Pero más allá de que nos mezclábamos y a veces venían, pero bueno, sí, los colimbas estábamos ahí separados. Un poco de eso. Y toda esta unión que se va dando en los cruces, habías dicho que cruzaron como 4 veces. El Drake, sí. El Drake. El Drake, pasaje de Drake. Pero eso quiere decir que iban a la Antártida, Claro, volvíamos al continente, continente, embarcábamos, volvíamos a pasar y volvíamos. y así. Este, Así durante todo el verano. el verano, sí, el verano. Se vuelve a cargar el buque para terminar todas las bases, hicimos todas las bases de la Antártida. Esperanza fue la que a mí más me impactó, más allá por los helicópteros que habían helicópteros de aeronáutica, unos Chinook que eran gigantes, la verdad que una vez en la Antártida se llevaron, había un motor gigante que había que bajarlo ahí en Esperanza, y bueno, eso se ató con unas lingas enormes, y había que subirse arriba de la caja para que el helicóptero estuviera más o menos a 50 centímetros de ahí y enganchar abajo de la panza del helicóptero, que tiene un gancho gigante. Eso la verdad que fue, pidieron que él lo quería hacer y a mí era, la verdad que me gustaba hacer todo. Lo tenía encontré un colimba y me dijo, vos no fuiste comandante del buque, porque era muy bueno el comandante, pero me dice, siempre querías estar en todos lados. Y la verdad que fue increíble porque enganchamos ahí, yo tenía la rueda del helicóptero atrás mío, fue la verdad que algo, qué sé yo, ya eso fue algo muy movilizante. Después que vi una filmación y la verdad que me parecía increíble eso. Y bueno, así como todo lo que se hizo en la Antártida, ¿no? Porque como digo, todo lo que se veía, el clima, laburar, la ropa que teníamos, la comida, era la verdad que buena. Y en un momento, en marzo, les dan la orden de ir hacia las Georgias del Sur. Sí, ya la verdad que yo, que era primera tanda, en Marina entran de a 5 tandas, yo era primera tanda y me iba de baja del 25 de marzo al 2 de abril. En ese periodo, bueno, nos dijeron que teníamos que hacer la última base, a darle un apoyo a unos civiles que estaban desarmando una factoría de ballena. Constantino Davidov era un chatarrero de la localidad de Avellaneda. Él había sido adjudicado para desarmar esa factoría de ballena, todo ese chatarrerío y traérselo. Bueno, en ese interín, nosotros en todo lo que fue la Antártida trabajamos con las 3 o 4 fuerzas, con las 3 fuerzas normales y con gendarmería. Entonces era una constante de estar con militares, ¿no? Bueno, en ese caso nosotros fuimos con el teniente Astiz, que se llevó a sus lagartos, pero bueno, la verdad que yo no sabía ni quién era un militar más, ¿no? Después me enteré su paso, ¿no? Bueno, llegamos a Georgias. ¿Ustedes cuando le dan la orden de ir a Georgias estaban en continente, estaban en Ushuaia o eran una navegación? No, ya estábamos en navegación, ya habíamos hecho ya la última base, creo que había sido Orcadas, y bueno, de ahí en realidad nos mandan a Ushuaia, embarcan nuevamente y pensamos de vuelta el Drake. No fue así. De ahí salvamos a Georgias. Ya nos dijeron que esa era la última base que hacíamos y ya nos veníamos a casa. Entonces, primero fue un poco de enojo porque digo, me voy a ir, éramos 4 colimbas primera tanda. Nos vamos a ir rápido y bueno, por esto se va a demorar. Pero bueno, decíamos, conocemos las Georgias, viste que la veíamos en el mapa. ¿Tenías noción de la isla Georgia del Sur o...? No, solo por mapa o dibujitos que veíamos en los dibujos escritos en los libros. Y bueno, llegamos un 24 de marzo. Es más, hay un cabo que le pedí que las nubes estaban muy bajas y me acuerdo que me saca una foto y le digo, mira, no pasa que estuviera sosteniendo la nube, que tengo la foto. Bueno, eso fue 24 de marzo. Después nos empezaron a subir como a lanchas y nos iban a ir hasta la isla y volver por el otro lado del buque.
no entendíamos por qué nos hacían eso, la verdad que... Pero bueno, empezamos a desembarcar algunas cosas en la Antártida, hasta que, bueno, empezaron a pasar los días y el helicóptero que teníamos en el buque, un Alouette, que era de la Armada, recorre Georgias y ve que hay ingleses, que hay personal civil también. Bueno, se informa el comando, que seguían transcurriendo los días normales, hasta llegó el día 2 de abril, ¿no? El 2 de abril anuncian que habíamos tomado Malvinas y la verdad que fue un día de festejo en el buque, porque bueno, habíamos recuperado las islas. No laburábamos ese día, fue todo muy extraño, ¿viste? Pero bueno, pensábamos nosotros que era por el que habíamos tomado las islas, ¿no? Festejamos, la verdad que fue como acá, ¿no? Acá festejamos la toma, hasta las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde cambió completamente todo. Hubo que hacer ya, como se dice, silencio de radio, las ventanillas, las puertas. En la Santa Bárbara, que era donde se alojaba todo lo que era el armamento de los buques, bueno, empezaron a sacar, porque se había guardado armamento ahí, empezaron a sacar armamentos. Llegado la noche, a la madrugada, llegó la Guerrico, que era un buque donde traía 40 infantes de marina. Esa noche se amadrina el Bahía Paraíso, pasan todo el armamento, todos los infantes, y el día 3 de abril se toma Georgias, se recupera Georgias. La verdad que empezó muy temprano la operación, pero los combates empezaron más o menos a las 10 de la mañana. La primera hondonada teníamos otro helicóptero que era un Puma del ejército, que con ese habíamos hecho toda la campaña antártica. Bueno, hace el primer viaje, vuelve. Ahí, Pedro, porque sí. Esto es importantísimo. El desembarco, o sea, llega a la Ara Guerrico el 2 de abril y lo que traspasa al Ara Bahía Paraíso son los infantes de marina. Y estos son los que el 3 de abril van a desembarcar a través de los helicópteros. Exactamente. Donde vos estabas operando. Operando, claro, ahí en la cubierta de vuelo. Bueno, va la primera ondanada, vuelve, y en la segunda ondanada reciben disparos. Bueno, ahí mueren 2 colimbas, Almonacid y... Bueno, estoy mezclado si es Huanca o Águila, porque este otro que nombro muere en la corbeta Guerrico, ¿no? Lo bajan al Puma, lo derriban. Bueno, teníamos otro helicóptero, como dije anteriormente, el Alouette, y el Alouette empieza a llevar colimbas. El piloto medio, porque no querían que llevara armamento, pero bueno, al haber un combate... Empezó a llevar de a pocos colimbas, porque el helicóptero ese tenía capacidad como para 7 personas nada más, no muy grande. Si llevabas armamento, municiones, 2 o 3 colimbas o soldados, bueno, ahí como dije antes, muere Almonacid, que era un colimba. Después la corbeta Guerrico, que también entra en combate, se le traba un mortero, hay un guardamarina que quiere disparar y bueno, una esquirla le vuela parte de la cara. 5 heridos hubo ese día. Uno de los 5 heridos era un inglés que estaba herido en un brazo. Bueno, más o menos como a la 1:30 de la tarde, más o menos terminan los combates. Se empieza a traer el personal, empiezan a traer los heridos, empiezan a traer los fallecidos. Y bueno, como que de un momento a otro cambió todo completamente. De hacer un día la campaña antártica, de pronto a estar en medio de una guerra, ¿no? Sin pensarlo, sin saberlo. Bueno, ahí... Empezaron a elegir gente del buque, había que quedarse 2 días, y la verdad que me dio un terror eso de que empezaran a elegir quién bajaba, ¿no? No me eligieron, a mí por suerte, teníamos un par de colimbas que eran infantes, ellos bajaron y después otros colimbas, después mayormente eran todos suboficiales. Ellos se quedaron más o menos unos 2 días. Y nosotros tuvimos a los ingleses en el buque, ya a los civiles. Bueno, después pasaron esas 48 horas, embarcamos la gente del Bahía Paraíso que se había quedado ahí de guardia, y bueno, de ahí con los ingleses a bordo volvimos al continente, no los desembarcamos. Yo creo que después me enteré por qué, porque nosotros éramos un buque de transporte hasta el 1 o 2 de abril. El 2 y 3 de abril habíamos combatido, vamos a decir, había pasado a ser un buque de combate. Y en ese mismo día se había convertido en buque hospital también por los heridos y todo lo que había pasado. Entonces, como que no era claro qué hacía el Bahía Paraíso, ¿no? Entonces,
me acuerdo que con eso, yo lo saco la conclusión, ¿no? Hicimos 3 viajes con helicópteros a Malvinas, después de Georgias, con los ingleses a bordo. Y después entendí que, como al no estar autorizados, y nosotros avisamos a la Cruz Roja Internacional que teníamos esos británicos ahí con nosotros, nos dejaban entrar a Malvinas. Bueno, hicimos 3 viajes con 9 helicópteros y personal del ejército, hasta que, bueno, después volvimos al continente y ahí sí, los desembarcamos. Me tocó estar de guardia ese día, que desembarcaron los ingleses con los civiles. Bueno, después de desembarcarlos fuimos a la base naval de Puerto Belgrano, que es la base importante de la Marina, donde ahí lo construyen como buque hospital. Ahí, Pedro, antes de meternos en el buque hospital de Lara Bahía Paraíso, algunos detalles de lo que contabas en las Georgias del Sur. Ustedes llegaban el 24, hiciste mención que en un momento los embarcaban en unas lanchas, hacían como que estén desembarcando y volvían por otro lado. Claro. Tiempo después, porque en ese momento decías, bueno, ahí no entiendo. Tiempo después, ¿entendías que era como para dar la impresión de que estaban reforzando ahí en...? Exactamente, eso lo entendimos después, charlando con los colimas, porque decían que ¿por qué nos hacían hacer esto? No es que nos hacían desembarcar, ir ahí y trabajar. Sí, bajábamos y automáticamente subíamos y veníamos... Porque bueno, después nos dijeron que habían... Y los ingleses que estaban viendo lo que hacíamos nosotros. Los ingleses estaban en otra bahía, en Great Beacon. Claro, exacto. Ustedes estaban haciendo esto en Leyte. En Leyte. Donde estaban los obreros de Davidoff. Exactamente. ¿Y ahí tuvieron contacto con los obreros o solo hacían eso, se embarcaban por el otro lado y volvían al buque? Y los ingleses los civiles que estaban desarmando la factoría de ballenas, sí, estaban ahí. Gracias. Sí, los veíamos, pero bueno, nosotros sabíamos que teníamos que darle algún apoyo a esos civiles que estaban desarmando esa factoría de ballenas. Y bueno, era como normal, era como seguir haciendo la campaña antártica, vamos a decir. Desembarcaban, por otro lado volvían al buque y seguían su vida. Así hicieron varios durante esos días. Claro, vos lo dijiste muy bien, era como para demostrar de que teníamos personal, de que había personal militar, porque eran más o menos 23 ingleses ahí en Georgias. Como vos decís, después con el tiempo y charlando todo, entendíamos por qué nos hacían hacer eso. Primero, la verdad que no lo comprendíamos, pero bueno, teníamos que acatar la orden como se hacía en ese momento, hacer lo que nos decían. Y bueno, pasó como conté todo lo de Georgias. Y el 3 de abril, cuando decías a las 6 de la tarde, silencio de radio, se empiezan a preparar. El 3 de abril, que empiezan los helidesembarcos. Vos como conscripto, ¿qué recordás del momento que, me imagino, los levantaron y sabían que tenían que desembarcar? ¿Tenías cierta conciencia de lo que estabas pasando? O... Sí, lo que nos llamaba mucho la atención de cómo estaban los colimbas, ¿no? Los infantes. Porque ellos habían venido en la Guerrico, que era un buque muy chico, y habían estado... Porque ellos tenían que llegar el mismo 2 de abril, porque la idea era tomar el 2 de abril Malvinas y el 2 de abril Georgia, ¿no? En la operación Rosario. Pero bueno, no pudieron llegar por la tempestad que hubo, tuvieron que capear un montón. Llegaron destrozados esos soldados, ¿no? Pálidos, después de haber estado navegando... El Bahía Paraíso, que tenía lente antirrolídeo, nosotros nos mareábamos, imaginábamos ese buque. Nos llamaba mucho la atención de cómo estaban los soldados. O sea, que estaban muy mal físicamente, muy agotados. Porque bueno, haber estado navegando y de pronto empezó esa locura de subir, de embarcar al helicóptero y empezar a los combates fue algo como que cambió completamente, ¿no? Empezamos es más, cuando vuelve el primer vuelo, el piloto le comenta a los oficiales de lo que estaba pasando, de que bueno, había escuchado algunos disparos. Bueno, ese día fue, la verdad que, como dije antes, cambió de un día para otro la cosa. ¿Cómo te llega la noticia a vos del derribo del helicóptero? Porque era donde vos estabas operando. Claro. Bueno, nos avisan, ahí nos hacen... Porque el Bahía Paraíso tenía 2 hangares, ¿no? Donde se metían los dos. Bueno, hubo que sacar rápido el otro helicóptero, porque este helicóptero ya lo habían bajado. Y ahí empezó como una tensión a mirarnos cada uno de nosotros y esto es posta, esto se está poniendo bravo. Bueno, y ahí nos hacen sacar el otro helicóptero, porque no podía estar en la puerta de vuelo para no molestar al Puma que venía. Bueno, nos hacen sacar el Alouette, lo preparan, empezaron a bajar soldados. Fue algo que dijimos, wow, esto se está poniendo bravo. Y hiciste mención de, bueno, los ingleses en un momento se rinden, estos infantes de marina,
pasan a ser prisioneros. ¿Tuviste algún tipo de contacto con ellos? Digamos, ¿tenían que hacer guardia ustedes? ¿Dónde estaban en el buque? Claro. Bueno, ellos se alojaron en la popa, en la parte de atrás. No, a mí guardia no me tocó hacer. Mayormente eran cabo primero los que hacían guardia, ¿no? Los suboficiales hacían suboficiales, exactamente. Y después, bueno, el contacto que teníamos, porque ellos comían donde comíamos nosotros, en donde comíamos los colimbas, ¿no? Bueno, ahí se daba exactamente la cantidad de cubiertos que había, se contaba, que yo, para que, bueno, nadie agarrara un cuchillo ni nada de eso. Y después en los lugares donde ellos estaban se encontró un cuchillo, de ahí que no podían entender cómo había aparecido ese cuchillo, porque eran 23 y había 23 cuchillos nada más. La verdad que después encontraron otra, como una nota, dibujado el Bahía Paraíso desde cuando ellos lo trajeron en lancha, cómo subieron al buque, dónde caminaron, la cantidad de metros. Unos genios los tipos, sabían. Es más, encontraron también otro papel escrito, más o menos 4 horas a los nudos que iba el Bahía Paraíso. Por el ruido, después hablaron, por el ruido que hacían los pistones del buque, ellos sabían a la velocidad que iba el buque. Unos profesionales, me parece, ¿no? Porque sabiendo todo eso. Después, una vez pasó un episodio donde ellos se les había sacado las puertas que tenían, porque estaban en camarotes ellos, ¿no? En la popa. Se les había sacado la puerta, y bueno, dormían con la puerta abierta, porque como para controlarlo, qué sé yo. Y en una, rompieron el techo y quisieron subir no sé si escaparse, porque estábamos en el medio del mar. Pero bueno, había un cabo que estaba ahí y le dijo, ¿a dónde va? No sé. Y bueno, después tuvieron que poner madera ahí para que no volviera a pasar eso, ¿no? Eso fue algo que pasó con los ingleses que estuvimos a bordo, ¿no? Los tipos. Después, bueno, cuando ingresaron, me acuerdo que ingresaron por un costado del buque y nosotros estábamos todos los colimbas mirando y en un momento, en un pasillo donde los llevaban a la popa, ¿no? Y en un momento se paraban los ingleses y estábamos así, nosotros, no sé, los teníamos a 1 metro, ¿no? Y miramos las caras de los tipos soldados así, ¿viste? Y decíamos, wow, los ingleses, ¿no? Era como una novedad, era algo extraño, algo raro, ¿no? Más allá, bueno, ya habíamos empezado a tomar conciencia de que estábamos en medio de una guerra, ¿no? Pero bueno, verle tan cerca la cara al enemigo, vamos a decir, fue algo raro, algo extraño, porque no nos imaginábamos verlos, ¿no? Ver un soldado, ¿no? Camuflado, la cara pintada, fue algo la verdad que bastante raro. Y cuando iban a almorzar o a cenar, revisaban el lugar donde estaban ellos y encontraron estos planos que hacían. Estos planos, sí, se les revisaba siempre, la verdad que fue. Bueno, y hablaban después los oficiales del buque, bueno, que los tipos eran bastante diligentes, ¿no? Porque si sacaron solamente con el ruido, a la velocidad que el buque laburó, entre 4 horas o 5 horas, como dije antes, que eran como muy preparados los tipos, ¿no? Y bueno, y en Malvinas, el tiempo que están en Malvinas, ¿llegaste a ver algo de las Islas Malvinas o sí. operaron ahí? No, en realidad nosotros, cada vez que esos 3 viajes que hicimos con helicóptero nos quedábamos lejos, ¿no? Pero bueno, se veían las islas. Después, cuando dije que lo hacen Buque Hospital, de ahí nos hacen ir a Ushuaia. Claro, porque ahí, perdón, sí. Así lo pongo en contexto de lo que habías contado antes. Hicieron Georgia, Malvinas, ahí vuelven a Buenos Aires, desembarcan a los prisioneros, van a Bahía Blanca, los pintan de blanco. No, ahí lo hacen Buque Hospital. Ahí embarcaron unas 25 enfermeras más o menos, que ellas armaron todo el buque. Más o menos, tenían la misma edad que nosotros. La verdad que las mujeres que hicieron eso, increíble. Por suerte tenemos contacto, no son consideradas veteranas de guerra, porque no estuvieron dentro del teatro de operaciones, pero la otra vez me encontré con una de ellas y hablando, le dije que la verdad que ellos lo que hicieron fue fundamental, ¿no? Porque ellos prepararon toda la sala de operaciones, que había 4, sala de yeso, farmacia, otro lugar donde estaban biólogos, donde hacían el estudio de la sangre. No, todo lo que hicieron esas mujeres, la verdad que fue increíble. Bueno, ahí lo terminan en 10 días más o menos, lo armaron. De ahí nos hacen zarpar a Ushuaia para estar más cerca de Malvinas, ¿no? Bueno, Pedro, ¿ahí tuviste algún contacto con tu familia? Era solamente por carta. Y alguna que otra vez podíamos hablar, pero como que no nos dejaban hablar mucho. Mismo las cartas nos pedían de que tratáramos de no contar nada para no preocupar a nuestros familiares. Yo creo que más lo hacían para que nosotros no contáramos, ¿no? Es más, una de las cartas, tengo un sellito de censura naval,
y la carta cortada estaba pegada con cinta. Pero bueno, la mandaron, no me tacharon nada. Había otros colimbas que sí, que parecía partes tachadas de lo que escribían, ¿no? Hay una carta que yo le mando a mi mamá donde, bueno, ya finalizada casi la guerra, donde, bueno, cuento un montón de cosas. Cuento, por ejemplo, de que, bueno, habíamos sido atacados 2 veces. Esa carta la escribí el 14 de junio. Una fecha tremenda, ¿no? Pero bueno, como te decía, nos vamos a Ushuaia, nos quedamos ahí. Estábamos pensando, porque no teníamos pintura blanca. Me acuerdo que un oficial estaba en el puente de comando y vio que entró un buque, que era un buque frigorífico, decían. Ahí está, dijo, ahí vamos a pedirle pintura a ese frigorífico. De hecho, fueron, le pidieron pintura blanca a ese frigorífico, y ahí en Ushuaia lo pintamos, no, nos quedamos ahí. Y ya era hunden el crucero General Belgrano, para esa fecha. Zarpamos a buscarlo. Pintado de naranja, solo con las cruces rojas, nada más que tenían en la puerta de vuelo, en sus costados y en la proa. O sea, solamente la cruz roja. Bueno, la verdad que lo del crucero fue una de las tareas más duras por el que nos tocó hacer, no solo por la desesperación de buscar sobrevivientes, sino de la manera que lo encontrábamos, ¿no? Como dije antes, fue duro porque estaban muertos de frío. Muertos de frío literal. Los buzos que lo sacaban, los vivos que encontrábamos, sinceramente era como un gol de encontrar a alguien vivo, ¿no? Entre medio del océano, en una balsa que es una cascarita de nuez entre medio de ese océano, ¿no? Después encontramos una balsa donde había ahí 4 fallecidos y había un guardiamarina que tenía la linterna en la mano, ¿no? Y nosotros pensamos que nos hacía señas el flaco, ¿no? Y bueno, al llegarnos no, él estaba muerto. Pero después decíamos, hizo el esfuerzo hasta el último minuto de su vida, porque había 4 adentro y él estaba arriba de la balsa, así en posición fetal y con la linterna encendida. Decimos, hizo el esfuerzo hasta el último minuto de su vida, ¿no? Era duro porque, bueno, había colimbas, había cabos, oficiales. Ya esa tarea fue bastante dura, ¿no? Por cómo los encontrábamos. Y, viste, un buque tan grande al lado de una balsa era una tarea, la verdad que era riesgosa. Más para los sobrevivientes que había, o nosotros nos desesperábamos por sacar a esos cuerpos, ¿no? El buzo de rescate, hay un momento del rescate, lo tienen que embarcar porque se había quedado duro, y le tiraron 8 botellitas de alcohol al cabo ¿no? Y los médicos haciéndole masaje, golpeándolo, y después ese buzo de rescate a las 2 o 3 horas estaba de vuelta en el agua. La verdad que algo increíble, ¿no? De verlo, el esfuerzo, sobre todo por el agua, ¿no? Que estábamos muy cerca del polo, muy fría el agua. Es más, ese buzo en un momento quiere pinchar una balsa para que se hundiera y que otro buque no perdiera el tiempo porque estaba vacía, y se golpea él mismo, se desmaya, queda envuelto en la balsa. El otro buzo se tiene que tirar a sacarlo. Bueno, todo un laburo tremendo, ¿no? Y después el trabajo que se hizo cuando volvimos al continente, ¿no? Porque nosotros los tuvimos que sacar, identificarlos, bolsa mortuaria a la cámara frigorífica. Después, cuando volvimos al continente, hubo que sacar esos cuerpos. Se hizo todo en la cubierta, en el hangar de la cubierta de vuelo. Se super calefaccionó el hangar. Se hizo un trabajo que hubo que descongelar los cuerpos, eso, porque estaban todos así, en posición fetal, ¿no? Hubo que hacer un laburo, la verdad que la otra vez hablábamos con los oficiales, porque hubo alguien que dijo que nosotros tirábamos los cuerpos al agua, ¿no? Y no los tirábamos, los sacábamos del agua, con todo lo que eso significaba. Después hubo que, como dije, descongelarlos. Y bueno, en la parte de descongelar, el Bahía Paraíso tenía una
una bañera de acero inoxidable donde las personas que venían quemadas, así, se ponían ahí, bueno, se les pasaba un cepillo, era tremendo eso, ¿no? Por los gritos y todo. Pero bueno, hubo que utilizar esa bañera con agua caliente para meter los cuerpos ahí y descongelarlos, ¿no? Que eso fue, la verdad que una tarea durísima. Por lo que significaba, por lo que veíamos, ¿no? Yo me impresioné mucho, porque por lo que teníamos que hacer, ¿no? Yo no sé si yo no estaba preparado. Creo que nadie está preparado para una guerra, ¿no? Porque no sé si estás preparado para una guerra, ¿no? Pero yo para eso no estaba preparado. Pero bueno, había que hacerlo. Teníamos que hacerlo. Bueno, esa fue una tarea, sobre todo porque encontramos algunos que encontraban a alguno que había estudiado con él, o había sido jefe, o había sido compañero, ¿no? Entonces, era como que todos se quebraban un poco a hacer esa situación, ¿viste? Además porque, sinceramente, nos morimos de calor, porque el hangar estaba calefaccionado al mango. Claro, era para poder descongelar los cuerpos, ¿no? Nosotros levantamos 18 cuerpos. Encontramos un buque chileno también, el piloto Pardo, que nos pasa dos muertos, ¿no? Y decíamos, ¿qué hace un buque chileno acá, no? Pero bueno. Después supimos más o menos cómo fue un poco el trabajo de ellos, ¿no? Con los ingleses, porque al ver un buque chileno dentro de la zona de exclusión era rarísimo, porque ni siquiera nosotros podíamos andar, y bueno, esa tarea fue increíble, porque como dije antes, ¿no? Todo lo que tuvimos que hacer solamente para sacarlo, mantenerlo y después, bueno, terminar de emprolijar toda esa tarea que se hizo. 78 vivos levantamos. Pero bueno, con los cuerpos hubo que hacer ese trabajo que fue, la verdad que duro, porque fue muy impactante, ¿no? Si bien por ir médicos, ellos estaban acostumbrados, pero bueno, yo que la colimba no, esa situación me impactó, me pegó bastante, ¿no? Bueno, después de ahí, que volvimos a Ushuaia, ahí lo pintamos de blanco. Antes de eso, sí. 78 vivos, dijiste, sí. Rescataron del mar. Pero la noticia del 2 de mayo, del hundimiento del crucero, ¿cómo impactó en ustedes? Fue tremendo, porque era el buque más importante, un buque insignia que teníamos de la Armada, el más importante que teníamos, ¿no? Creo que era hasta el más importante de la flota inglesa, porque el buque, el crucero estaba muy preparado, tenía misiles, cañones, la verdad que era el más importante. No, fue tremendo. Tremendo porque nosotros habíamos estado con el crucero General Belgrano en Ushuaia. Y bueno, teníamos conocidos, amigos. No, el hundimiento, como nos pasó a todos, ¿no? Cuando nos enteramos de eso fue a todos, ¿no? Porque después, charlando con todos, con gente de la fuerza, decíamos, sí, nos hundieron el buque más importante. Fue un impacto, la verdad que tremendo, sobre todo porque estaba fuera de la zona de exclusión, estaba más cerca de Ushuaia que de Malvinas. Si bien era un buque que estaba haciendo una tarea, ¿no? Por el portaaviones por el norte y el crucero por el sur, con los otros dos buques escolta, estaban haciendo, como se decía, un laburo en pinza, pero bueno, en ese momento el buque estaba como en proa del continente, ¿no? En la cuenca de los Yaganes fue donde realmente lo hundieron. Y por ejemplo, nosotros hunden el buque ahí y nosotros rescatamos balsas, 100 kilómetros navegaron esas balsas, ¿no? Con sobrevivientes y fallecidos. Nosotros levantamos gente que estuvo con 50 horas en el agua, muchísimo tiempo. Como ya digo, estábamos cerca del Polo Sur, entonces el agua era congelada. Y bueno, en las balsas encontrar los relatos de la gente que hacía, cómo se hacían para calentarse, que era imposible. Bueno, uno contó que me pareció tremendo, pero digo, bueno, en ese momento hay que hacerlo. Tenía ganas de vomitar y se vomitaban adentro para poner algo caliente, ¿no? O contaba uno que, por ejemplo, que tenían ganas de orinar y como que se calentaba con el orín, ¿no? Porque era algo caliente. No, creo que lo del crucero fue
si uno por ahí se pone a hablar tácticamente, dice, no, está bien lo que pasó, porque una guerra vale todo, ¿no? Pero sobre todo como la crueldad que se hizo, ¿no? A las 4 de la tarde, ¿no? ¿Y qué tiene que ver la hora, ¿no? Pero bueno, es una hora donde hay mucha gente descansando, justo un cambio de guardia, es el momento donde vos, si estás haciendo el cambio de guardia, como que ese rato, ese minuto, esos 2 minutos donde vos le pasás el parte, todo es como que estás como, no descuidado, ¿no? Pero bueno, estás como relajado, ¿no? Como que nosotros decimos siempre que fue como con sadismo ese ataque, ¿no? Porque fue pensado justo a una hora donde hay gente que está cambiando guardia, gente que está descansando. Fue la verdad que impactante. Lo del crucero nos movilizó mucho, más allá de todo, después de lo que pasó, ¿no? Todo lo que tuvimos que hacer con eso. Fue la verdad que fue duro. Fue duro lo del crucero, porque como conté antes, todo lo que se realizó fue demasiado humanitario y bueno, en mi caso nunca había visto algo así, ¿no? Algo tan particular. Te interrumpí cuando contabas que volvieron a Ushuaia y pintan el buque de blanco. Pintamos el buque de blanco. Una vez un médico contó de que había estado con un piloto, que el piloto mismo, nosotros veníamos de Uganda, también venía un helicóptero nuestro, ¿no? Y también era té verde y solamente tenía las cruces rojas. Como que nos aconsejaron pintarlo de blanco también, ¿no? Bueno, para su mejor identificación. Bueno, este piloto contaba que la adrenalina del combate, uno ve venir un helicóptero y es un helicóptero. O sea, las cruces rojas que tenía era como que daba en la nada, ¿viste? El buque tenía que ser pintado, el helicóptero este. Bueno, lo pintamos con un rodillito de blanco y al buque también. El buque lo pintamos todo de blanco, que no era pintura sintético, vamos a decir, ¿no? Que podía agarrar el hierro. No sé qué pintura era, pero bueno, después con el tiempo un colimba me decía que el buque había quedado rosa, ¿no? Porque era naranja y al haber pintado de blanco y después con el agua, todo. Hay una foto que ya acá en Buenos Aires, después de haber terminado todo, el buque parece que estuviera como desangrado, ¿no? La verdad que una foto tremenda. Bueno, cuando bajamos a todos los sobrevivientes y los fallecidos, empezamos a llevar personal médico a Malvinas, ¿no? Ya para esa fecha, porque bueno, muchos hablan y se dicen que hubo como 2 etapas, ¿no? El 2 y el 3 de abril que hubo combates y hubo heridos, hasta el 2 de mayo, ¿no? Que hubo en el crucero, donde bueno, empezaron realmente los combates más duros y ya la flota había llegado. Bueno, empezamos a trabajar como buque hospital, como buque logístico, llevando medicamentos, llevando personal médico, hasta bueno, empezaron a venir los combates, empezaron a venir los heridos, hubo que empezar a trabajar con eso, y bueno, después éramos como espectadores de lujo, ¿no? Porque al ser buque hospital podíamos, navegamos en la flota, dentro de la flota, mismo en San Carlos, entre medio de la flota, nos encontramos al norte de Malvinas con el Uganda, donde nos pasaban los heridos, que la verdad que venían, los que tenían morfina venían con la M escrita en el frente, o venían con una tarjeta donde ahí nos contaban que los pasaban como por un escáner. Bueno, ahí les decían los problemas que tenían, y bueno, los heridos nos contaban y la verdad que los trataron bien los ingleses, recibieron la atención que debían, y bueno, empezaron a llegar los últimos días de junio, donde fueron los más cruentos. Dijiste que ustedes pasaron entre la flota inglesa en San Carlos, que es donde desembarcan los ingleses, y después en algún otro punto. ¿Cómo fue ese? Y bueno, porque en realidad los ingleses, si tomaban prisioneros o heridos, se los llevaba donde ellos más o menos tenían la más cantidad de cosas, que era en San Carlos, ¿no? Entonces nosotros llegábamos al sur de San Carlos, bueno, y en todo el estrecho había buques. Y no, era raro, porque bueno, ver a los ingleses ahí, y nosotros navegábamos, al ser un buque hospital, el Uganda también navegaba por todos lados. Pero bueno, era muy extraño, ¿no? Verlos. ¿Se dio alguna situación rara? No, rara no. No porque
al ser un buque hospital, más allá de que nosotros recibíamos a los ingleses y nos controlaban, de que no teníamos que tener armamento, ¿no? De hecho, de los de la Cruz Roja que vinieron quedaron sorprendidos por la manera que estaba el buque, por todo lo que tenía, por la estructura que tenía, la gente, que parecía como que éramos toda una masa de gente trabajando bien, coordinado. Mismo nos encontrábamos, como te dije, bastante con el Uganda, con el buque inglés, y llegado un momento, no recuerdo la fecha, pero debe haber sido entre el 9 y el 14, ¿no? Ellos se les había coagulado la sangre que tenían en el Uganda, porque ellos tenían los tachos apoyados, vamos a decir, en el buque, unos tachos geniales, pero el cimbrón o el ruido del motor, o sea, yo no te voy a hablar técnicamente porque no lo sé, pero bueno, se les había coagulado las plaquetas de sangre. Entonces con esa sangre no podían hacer nada. Vinieron a pedirnos porque a nosotros nos hicieron firmar un papel donde teníamos que salvaguardar la vida de los dos bandos beligerantes, ¿no? Al ser de la Cruz Roja. Y bueno, le dimos sangre, morfina, agujas, inyecciones, porque ellos se habían quedado sin eso, sobre todo sin la sangre, ¿no? Entonces vinieron al buque nuestro a ver cómo podíamos nosotros mantener la sangre esa. Y bueno, estaban alojados vamos a decir, en la bodega, en las cámaras frigoríficas. Había un sector que se había destinado para guardar cadáveres, otro sector para la sangre, un poco más chico. Bueno, ahí se había puesto a 18 grados la temperatura, se había agarrado 3 colchones y se había sacado del forno, había quedado la goma espuma nada más, y con las cámaras de autos viejas de los autos, arriba, y ahí se ponían los tachos de sangre, ¿no? Bueno, el bioquímico, la verdad que fue felicitado por eso, porque fue algo que realmente estuvo bien hecho, no impactaba el motor, y bueno, y a los ingleses les sorprendió muchísimo eso. Bueno, y así ellos hicieron lo mismo que nosotros. Lo único que nosotros vimos fue cámaras, que no tenían cámaras, colchones tenían, ¿no? Pero bueno, cámaras de autos no tenían. Entonces nosotros le dimos cámara porque, bueno, pongan los tachos ahí de sangre. Eso la verdad que fue increíble, ¿no? Porque, vamos a decir, estamos en medio de una guerra y lo que voy a decir es medio raro, ¿no? Porque bueno, yo te lastimo y te doy la sangre, te doy la morfina para curarte, ¿no? Pero bueno, era algo que teníamos que hacerlo porque no sé lo que habíamos firmado, sino que ante una situación así uno tiene que pintarle la parte humana, ¿no? Que se ve muy pocas veces en una guerra, ¿no? Bueno, eso fue la verdad que algo que nos llamó la atención porque tuvimos que darle sangre, ¿no? Y a ellos que tenían tanta experiencia en guerras y todo eso, el Bahía Paraíso demostró de que estaba a la altura, estaba preparado y bueno, como dije antes, ¿no? Teníamos al bioquímico que hizo eso, que fue la verdad que increíble. Yo digo como una argentiniada, ¿no? Atamos con alambre y seguimos, pero eso que hizo fue la verdad que algo, no sé si se lo seguirán haciendo o no, pero bueno, el buque fue condecorado por eso, por toda la actuación que tuvo durante el conflicto, ¿no? Pero bueno, eso nos llamó muchísimo la atención porque alguien que está tan preparado de años de guerra no tenían ellos experiencia en buques hospitales, ¿no? Pero bueno, eso fue una de las cosas que nos llamó la atención porque poder darle una mano a ellos, ¿no? Sino que no tenían su sangre, su morfina, que se les había terminado, no es que con la morfina, se les había terminado la morfina, ¿no? Por eso los ingleses hablan de que ellos tuvieron algo alrededor de 400 muertos y me parece que los números no dan eso. Sobre todo, si vamos a decir que en un buque hospital se te termina la morfina y recibiste un montón, ellos están preparados y seguramente tenían morfina para muchísimo, ¿no? Pero esto que hizo el Bahía Paraíso, la verdad que es algo como para destacar porque entre medio de tanto dolor hacer eso, igualmente como dije antes, ¿no? Estábamos como obligados a hacer eso, pero bueno, fue algo increíble. ¿Ustedes recibieron heridos ingleses? Nosotros tuvimos un herido de las Georgias, nada más, en un brazo. Pero no, después no tuvimos heridos ingleses. Recibimos, sí, del Uganda
heridos, y después el Uganda iba al estrecho San Carlos, y como dije antes, por ahí era donde se tenían la mayor cantidad de cosas, la mayor cantidad de, vamos a decir, hospitales de campaña. Entonces, cuando encontraban heridos, se llevaba a San Carlos. Entonces, por de ahí de San Carlos, de Bahía Fox también sacamos heridos, Bahía Elephant, y bueno, de Puerto Argentino también. Pero bueno, era increíble, ¿no? Ver la flota inglesa ahí. Era impactante porque todo lo que trajeron, los buques, más allá de todo lo que lo hundimos, ¿no? Porque se les hundió. Yo calculo que a ellos con el Sheffield le habrá pasado lo mismo que a nosotros, porque les hundimos ese y otros buques. Le hundimos un buque, no recuerdo ahora el nombre, donde tenían helicópteros. El Atlantic Conveyor. Exacto. Donde, bueno, tenían aviones, donde tenían planchas de aluminio, donde ellos pensaban para que los aviones ingleses pudieran aterrizar, cocina de campaña, tenían un alojamiento como para 4.000 soldados, carpas como para 4.000 soldados, bueno, todos los repuestos que había para los helicópteros estaban en ese buque, y bueno, ese buque fundido, y la verdad que ahí le erraron. Ellos hoy con el tiempo dicen que ahí le erraron porque la mayoría de cosas las tenían en un solo buque, después de haberla por ahí quizás haberlo, porque ya en los portaaviones ya no entraba más nada, entonces por eso se embarcó ahí, ¿no? Pero bueno, el poderío que tenían ellos era tremendo, pero con respecto a la sanidad en combate no estaban quizás preparados, ¿no? Y el Bahía Paraíso ahí estuvo dando apoyo a los dos bandos, ¿no? Que la verdad que fue increíble. Por ahí no tomábamos conciencia de lo que pasaba, qué sé yo, embarcar la sangre en el helicóptero para que se la llevaran, todo eso era raro, era extraño, pero bueno, había que hacerlo, ¿no? ¿El helicóptero que venía era de los ingleses o era el mismo helicóptero argentino que buscaba al personal inglés y los traía? Mirá, nosotros con un Puma, era como el que se iba al Uganda. Después venían Chinú y Sikorsky también a revisarnos. Quizás en ese momento también pasaba eso de que se llevaban. Bueno, tengo una anécdota que viene un Chinú al Bahía Paraíso y bueno, nos mandan a trincar, ¿no? Y casi todos los helicópteros tienen como un gancho, que es donde vos enganchás ahí, enganchás en la cubierta de vuelo, rodás una rueda y el buque queda agarrado. Bueno, a mí me tocó laburar, tenía que hacer proa en la banda de estribor, ¿viste? Entonces, bueno, nos mandamos los 4 colimbas, tiro el gancho, pongo, qué sé yo, y al rato viene el oficial mío que me daba la seña. Yo veía que el piloto, igual nos quedamos ahí al costado porque venían, hacían lo que tenían que hacer y al toque se iban, no se quedaba mucho tiempo. Entonces nos quedábamos ahí agachados al lado del helicóptero y el piloto no sé qué hacía, le habla a un oficial, el oficial va y habla con el oficial y viene el oficial y me dice: sacale la trinca porque se la pusiste en la antena del helicóptero, rompiste toda la antena, dice el helicóptero, ¿viste? Y bueno, ahí desembarcamos, se la enganchamos, qué sé yo, y había quedado toda doblada, ¿viste? Y el piloto estaba a las puteadas, porque bueno, fue sin querer, ¿no? Pero quizás si lo hubiera pensado, lo hubiera hecho, pero bueno, fue algo que le hice algo ahí, después, bueno, nos reíamos, porque bueno, había hecho eso y le doblé toda la antena que tenían en el Chinú o Sikorsky, no me acuerdo cuál era de los dos, pero unos helicópteros grandes, increíbles. Y bueno, después siguió pasando todo hasta más o menos el 10 de junio, desembarcamos muchísima comida, alimento no perecedero, pertrecho, armamento, que no podíamos hacer, ¿no? Al otro día, 11 de junio, pasaron cerca unos misiles que yo, para mí, lo digo algo personal, fuimos atacados. Quizás otra persona técnicamente va a hablar de que no fuimos atacados, pero hay un comunicado de la Junta Militar que habla del ataque ese, porque bueno, uno pegó muy cerca del agua, otro pegó en una casilla, donde bueno, ahí mueren 2 mujeres ese día. Supuestamente el lugar que atacaron era el lugar donde estarían los comandos, ¿no? El 601. Bueno, ahí murieron 2 mujeres, fue algo muy particular eso, porque por ahí todos tenemos distintos puntos de vista con respecto a ese día, ¿no? Con lo que pasó, con ese supuesto ataque,
Pero bueno, más o menos fue a las 8 de la mañana. Pasa que habíamos estado trabajando muchísimas horas seguidas. Yo personalmente no los vi a los misiles. Te soy plenamente sincero, no los vi. Supe del ataque porque yo el 14 lo escribo a la tarde después de hablar y decir, no, que uno pasó cerca, otro pegó arriba. Fue bastante particular eso. Bueno, seguimos operando. Ya estoy hablando del 10 de junio, la guerra terminó el 14, esos últimos 4 días recibimos muchísimos heridos. Se hicieron 207 cirugías en el Bahía Paraíso, más de 1000 heridos. Y bueno, la tarea de poder traer a los que habían estado prisioneros fue una tarea bastante loca porque más o menos a Malvinas fuimos 14.700 y en combate más o menos habrán entrado unos 3.500 soldados, ¿no? Llámese BIN 5, Regimiento 7 de La Plata. Y bueno, por ejemplo, la mayoría del BIN 5 lo trajimos en el Bahía Paraíso. Mismo antes de que pasara eso, nosotros habíamos hecho unas viandas y bueno, se les pudo llegar un poco al BIN 5, ¿no? Esas viandas de comida. Pero bueno, cuando finaliza, eso más o menos unos 3.000 embarcaron, unos 2.500 de esos que habían estado combatiendo, que estaban en un estado realmente deplorable, ¿no? Mojados, flacos, muertos de hambre, muertos de miedo. Embarcamos, por ejemplo, un soldado de Gran Malvinas, que eso lo embarcamos cuando vivimos ahí en San Carlos, 2 fallecidos que estaban muertos de hambre. Y este soldado que había quedado vivo mide hoy 1,80 m y en ese momento pesaba 35 kilos. Era un esqueleto, era muy raro, porque sobre todo era muy raro cuando los soldados venían y se bañaban y todo, se sacaban la ropa. Parecía como que tenían todos guantes negros y la cara negra, ¿no? Por haber estado tanto tiempo con la ropa puesta. Y bueno, y este soldado la verdad que era extraño, ¿no? Porque 1,80 m, estamos hablando de 35 kilos, lo desnudaron, hay fotos de este soldado y la verdad que él decía que nunca no se imaginaba que estaba tan flaco, tenía 3 pulóveres puestos, 2 camisetas, 2 chaquetas arriba, que nunca se las había sacado, había llegado, se había puesto todo eso y nunca se le había podido sacar la ropa. Y bueno, él se miraba, ¿no? A nosotros nos extrañaba, pienso en él, ¿no? De que haber estado pasando, ese chico estuvo como 10 días sin comer, una cosa de loco, ¿no? Pero bueno, ella también fue algo impactante porque tan alto y con ese peso, aparte su cara, sus manos, era extraño, la verdad que verlo fue algo también impactante, ¿no? Porque por cómo estaba él, cuando sacaron la ropa, los médicos no lo podían creer. ¿Dónde lo habían embarcado? Y bueno, él estuvo en Gran Malvinas, en realidad, y ahí lo sacamos. En una de las veces que fuimos a San Carlos, y ahí lo sacamos, a ese soldado. Y a los otros 2 que estaban muertos, ¿no? Pero bueno, estaban muertos literalmente de hambre, ¿no? Pero bueno, este soldado fue, la verdad que fue algo que nos llamó mucho la atención, porque ver a alguien tan alto y tan flaco. Pero bueno, como así todo lo que empezaron a venir, ¿no? Ya los últimos días de combate teníamos esos 40 minutos para sacar a los soldados y empezar a operar y empezar a laburar. Creo que hasta en el Uganda adoptaron, porque ellos por ahí bajaban con los heridos y se les caía por la escalera. Nosotros en el Uca habíamos puesto unas maderas, porque practicando todo el tiempo, nosotros nos hacían practicar todo el tiempo zafarrancho de combate, ¿no? Era ir practicando. Y me acuerdo que, sinceramente, nos tomábamos a risa un poco porque íbamos con un soldado y a veces hacíamos que se caía, qué sé yo, y hacer que llevábamos el suero y bueno, y trabajar con todo eso. Cuando nos quisimos dar cuenta, estábamos haciendo eso de posta, ¿viste? De verdad, como que estábamos haciendo realmente. Y nosotros decíamos, puteábamos tanto y al final después nos sirvió como un entrenamiento todo ese previo, ¿no? Pero bueno, nos sirvió a todos hacer ese laburo tan humanitario, hasta que bueno, finaliza la guerra y empezamos a traer, hicimos
el primer viaje lo hicimos más o menos, la guerra finaliza el 14 y habremos el 16, 17 más o menos hicimos el primer viaje. Después volvimos y trajimos también gente del BIN 5, de la CACON 10, del 9 de comunicaciones. Bueno, ahí trajimos también bastantes. Y bueno, con el primer viaje que hicimos, el buque era un tacho de basura. La verdad que estaba lleno de mugre, lleno de la gente que pobre comían y vomitaban porque el buque se empezaba a mover. Y algunos comían hasta 2 y 3 veces, porque habían pasado tanto tiempo. Los baños se habían puesto tremendos. Hubo que limpiar el buque, hubo que sacar todo lo que había en el buque y hubo que limpiarlo para volver al continente y volver a traer combatientes, ¿no? que habían estado prisioneros. Y bueno, todo lo que eso significaba, ¿no? Poder decir, bueno, vamos a traer a nuestros hermanos, ya finalizó todo, ya no vamos a tener que seguir haciendo este laburo que era duro, ¿no? Porque meter a alguien dentro de una bolsa era horrible, era feo, era una vida menos, era un hermano menos que teníamos con nosotros. Era la misma guerra, ¿no? Lo cruel y lo terrible que tiene, ¿no? Ojalá que nunca más pase. Pero bueno, en su momento hubo que hacerlo, se cumplían los 150 años en el 82, la ley de Stopper, que se llama, es una ley mundial de islas. Pero bueno, uno lo va sabiendo con el tiempo, ¿no? En ese momento, si bien por ahí se hablaba del tiempo que estaban, que había que sacarlo para que la ley, o Stopper, ¿no? Como dice la ley, para darle punto a ese usurpamiento, ¿no? que hubo de los ingleses. Pero bueno, todo lo que tuvo, ¿no? Que lamentablemente en una guerra las vidas que se pierden, las heridas y lo traumático, ¿no? que le queda para algunos soldados, sobre todo los que estuvieron en primera línea, que la verdad que estuvieron los 70 días ahí en ese pozo, el combate cuerpo a cuerpo, ¿no? que creo que en la Segunda Guerra Mundial había pasado eso, ¿no? Eso la verdad que fue tremendo por lo que contaban los soldados, de la manera que nosotros los recibíamos. Y por suerte teníamos todo para darle el apoyo a cada soldado, a cada herido. Los médicos, lo que laburaron, fue la verdad que increíble todo lo que se hizo en el glorioso Bahía Paraíso, ¿no? Pedro, diste 2 datos. Uno era que el Uganda se había copiado lo de las maderas, ¿no? Que claro, era esto que vos contabas de llevar las camillas, pero específicamente en cada escalera, porque en cada escalera, o sea, de la cubierta de vuelo se bajaba a la sala de operaciones por una escalera, ¿no? Y al principio era como costoso bajar, entonces se pensó poner esa tabla y los heridos se bajaban sin problema, cómodo, no se caía nadie. Al poner esa madera hacía fácil el deslizamiento de las camillas, desde la cubierta de vuelo hacia donde estaban las salas de operaciones. O sea, era una tabla como un tobogán. Exactamente, era una tabla como un tobogán que se hizo, la verdad que se hizo eso, y la verdad que eso ayudó muchísimo, porque claro, al bajar con un herido por escalera, uno va perdiendo el nivel, y bueno, entonces se hizo eso para poder hacerlo, hacer más fácil, ¿no? el traspaso de los heridos al donde se operaba. Hiciste mención de que tenían 40 minutos. ¿Qué era? 40 minutos en un momento del día para poder cargar los heridos en el buque. 40 minutos donde, calculo que se ponían como de acuerdo, bueno, vamos a parar para sacar los heridos. Entonces, bueno, había 40 minutos donde había que hacer todo rápido y sacar porque a los 40 minutos y 30 segundos empezaban los combates, ¿no? Entonces había ese tiempo para sacar a los heridos. Entonces, bueno, se trabajaba de una manera... ¿Pero era un momento en el día o...? Sí, era algún momento del día, no había un horario, sino había un momento del día donde, bueno, se estaban preparados, seguramente se hablaban con los comandos, calculo que sí, bueno, vamos a parar ahora, no sé si lo decían así, pero calculo que sí. Vamos a acordar un poco para poder sacar los heridos, que ellos también obviamente hacían lo mismo. Pero bueno, ese momento, hay un momento donde, bueno, empezaron a traer heridos, donde sacamos bastante,
y en un momento la cubierta de vuelo estaba como, no sé, 15, 16 heridos. Y bueno, eso también hubo que hacerlo rápido, trasladarlo, porque venía el helicóptero con más heridos. Porque bueno, del helicóptero se empezaban a bajar en la cubierta de vuelo. Y bueno, ahí se empezaba más o menos teníamos un lugar donde vendría a ser la guardia, ¿no? Y bueno, y ahí más o menos se elegía, se cambiaba, se mandaba. Me acuerdo que a un médico se le acerca, había un soldado que estaba todo mojado, tapado así, le preguntó qué era lo que tenía, ¿sí? Y el flaco le dijo, yo tengo hambre. Me acuerdo que eso no solo que me impactó, sino que dije, wow, este flaco está muerto de hambre, tiene hambre este flaco, ¿no? Increíble, porque el médico se miró con otro, me acuerdo, y al rato le trajeron un jarro con mate cocido, que no sé, pero bueno, fue como, wow, flaco tiene hambre. ¿Y cómo está? Mojado, la ropa toda mojada. Y bueno, es que tenga hambre fue tremendo, porque decimos, lo que habrá pasado. A mí me tocó viajar en el 2014 y en Lanús hay unos compañeros que son soldados del BIN 5 que me decían que en esos lugares comían, dormían, hacían sus necesidades y todo. Y bueno, se me vino la palabra de este soldado que dijo que tenía hambre y bueno, poder recorrer cuando viajé los lugares, sobre todo el cementerio, ¿no? Que el cementerio fue algo impactante, algo que nos pasa a todos los veteranos cuando vamos ahí. Pero bueno, acordarme de ese momento que ese soldado dijo que tenía hambre y ver los lugares donde nosotros decíamos, acá hicieron todo, se salvaban, trataban de matar a alguien, ¿no? Algo tremendo, ¿no? Y bueno, algo que, por ejemplo, quiero comentar que algo que siempre el comandante nos decía, que donde todos trataban de dar bajas, nosotros tratábamos de dar altas, ¿no? Entre medio de todo eso, trabajar con la sanidad en combate, yo hoy en día creo que tengo que volver a pasar y me piden, creo que no volvería, ¿no? Pero si tendría que volver, iría de vuelta en el Bahía Paraíso, ¿no? Que no lo tenemos, lamentablemente, se hundió en la Antártida. Pero bueno, todo el trabajo y el corazón que pusimos, ¿no? Porque estaban muy mal nuestros soldados. Habían pasado por una guerra, ¿no? Habían pasado hambre, frío, miedo, todo ese conjunto, ¿no? Que yo creo que es difícil de soportar, ¿no? Los soldados que estuvieron en primera línea, que hayan pasado por eso, que después uno piensa, ¿y valió la pena a veces tanto esfuerzo, ¿no? Los ingleses se preguntan lo mismo, ¿no? Si valió quizás la pena haber hecho tanto esfuerzo, pero bueno, ellos era lo que habían elegido y nosotros era obligatorio. La verdad que esos momentos, ¿no? Donde escucho a un soldado que dice que tiene hambre nada más, fue creo que decimos, cuánta hambre habrá pasado, cuánta sed habrá pasado, cuánto miedo, cuántas cosas, ¿no? Por la cabeza, pasar por esa situación de estrés tan fuerte, ¿no? Y tan alta, porque no tener para comer, si bien había mucho armamento y que es lo que realmente uno precisa en una guerra, ¿no? Pero bueno, la comida creo que es importante también, pero a veces es imposible, te veo por las circunstancias, por lo que significa cocinar y el humo dar tu ubicación, era todo rarísimo, ¿no? Por ejemplo, un soldado del BIN 5 me dijo que él comió todos los días un platito de guiso, todos los días, y él pensaba que en los combates las cocinas de campaña te delatan, al humo te delatan el lugar donde están. Y hubo soldados donde no pudieron comer porque no se les llegó comida. Comida hubo en Malvinas. Lo que pasa es que la logística medio que no funcionó, fue todo así como... Yo creo que fue también un poco el querer los militares perpetuarse en el gobierno, ¿no? Digo, no vamos a mandar soldados.
uno habla como se dice con el diario del lunes, ¿no? Pero hay gente que habla, explica, dice que no se llevó mucho material pesado, ¿no? Cañones y cocinas de campaña, ¿no? Que es tan importante. Que dicen que al principio había, pero bueno, quizás los ingleses utilizaban las cocinas de campaña para tirar un misil y veía que estaba lleno de soldados. Después esas cocinas que quedaron fueron llevadas a Puerto Argentino. Después se llevaba comida, lo que pasa es que tampoco teníamos, vamos a decir, camiones preparados para andar en el terreno de Malvinas, ¿no? Entonces se cocinaba acá y vos tenías 8, 10, 12 o 15 kilómetros para llevar la comida y a veces no se podía llegar, o ha pasado donde veían que tipo a las 12 del mediodía empezaban a moverse camiones y bueno, esos camiones también eran bombardeados, ¿no? Entonces como que por ahí falló un poco la logística. Pero bueno, como digo, lo hablo después de haber pasado todo. Uno dice, bueno, tenía que haber llevado comida, haber llevado otro tipo de cosas. Pero como dije antes, ¿no? A lo mejor los militares pensaban ya perpetuarse en el gobierno porque había pasado que antes de recuperar Malvinas, la gente le había ido a reclamar al gobierno militar y que bueno, la inflación no alcanzaba la plata, nada. Fueron reprimidos. Debe haber pasado seguramente un montón de cosas y a los 2 o 3 días a Plaza de Mayo se volvió a llenar como victoriándolo a Galtieri, ¿no? Que había... Qué loco eso, ¿no? Porque quizás la misma gente que lo fue a pedirle, después esa gente fue como... No sé si a victoriar a Galtieri, pero los argentinos tenemos esa cosa de pasional y de pasional, ¿no? De decir... ya está, recuperamos las islas, hicimos una patriada, no se imaginaba todo lo que veía y todo lo que se veía, o todo lo que iba a pasar después, ¿no? Con lo que siempre digo, ¿no? Una guerra lo que peor tiene son la gente que muere, o los heridos, o lo que te puede quedar en tu cabeza, ¿no? Donde ves lo peor del ser humano, donde ves una guerra, ¿no? Una guerra que ya eso significa mucho. Pero bueno, yo creo que el valor que tuvieron muchos soldados argentinos fue demostrado. De hecho, los ingleses hablan del valor que tuvieron los soldados, donde ellos realmente estuvieron los 70 días ahí y a lo mejor ellos tenían la posibilidad de volver a su campamento, bañarse, acostarse a dormir al otro día o a las 48 horas volver a combatir, ¿no? Hubo soldados que estuvieron los 70 días en el Pozo de Zorro o en sus trincheras. Algo como para destacar, porque algo que no pasaba, como dije antes, por ahí desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esas peleas cuerpo a cuerpo, y el clima sobre todo, ¿no? El clima tan duro, en el medio del océano, y estar todo alrededor agua, y el viento que venía de la Antártida, el frío que hacía en Malvinas, hubo que también pelear contra eso, ¿no? La ropa por ahí, el armamento, que con el tiempo, yo cuento a los soldados que a veces cuentan de que ellos tenían su armamento bien, pero después con el tiempo, con la humedad, con la lluvia, con la neblina, con la nieve, el armamento se iba deteriorando por sí, porque las trincheras, el agua, la turba, todo hacía que también el armamento no estuviera en condiciones, ¿no? Se iba deteriorando con el tiempo, y también la salud y el pasar los días y el vivir el tema de los combates y verlo después en persona, esos soldados que han pasado todo eso, fue duro, porque veías de la manera que estaban, de la manera que sufrieron. Y bueno, la alegría que tenían algunos soldados de estar en el buque era la verdad que reconfortante, porque después, pasando los días navegando, uno ya va conociendo, charlando, llevándole comida, y el agradecimiento de esa gente, el estar en un buque con la bandera argentina, para muchos era la verdad que muy lindo. Pedro, ¿cómo el 14 de junio, cómo recibiste vos como conscripto la noticia de...? Bueno, ese día estábamos trayendo heridos al continente. Bueno, ahí puedo escribir una carta a mi mamá, que en realidad no tuvo la censura naval porque el piloto del helicóptero nos dijo que si queríamos escribir, que él nos mandaba
Así que bueno, en la carta esa cuento un montón de cosas y no recibí la censura que algunas cartas recibían. Pero bueno, ya volvimos a Malvinas ya sabiendo que bueno, había finalizado y que teníamos que volvernos con los prisioneros que habían quedado en Malvinas, ¿no? Ya sabíamos que traíamos prisioneros nada más. ¿Y cómo fue el llegar al continente? Bueno, yo volví al continente el 27 de junio. Hicimos 2 viajes después de finalizada la guerra. Pero bueno, el volver al continente fue lo mejor, ¿no? Había estado trabajando en la Antártida, habíamos zarpado en diciembre del 81. Y bueno, volver al continente. Me acuerdo que el comandante del buque, Ismael García, un genio, la verdad que un tipo muy, muy solidario, muy macanudo con nosotros. A veces aparecía donde nosotros estábamos, en el lugar donde dormíamos, y él se aparecía, un fenómeno, ¿no? Bueno, esa noche él tenía, que era como el internet, ¿no? Tenía una cabinita con un teléfono, como existen, ya no hay prácticamente esos teléfonos. Bueno, él nos hacía llamar a cada uno de nosotros a casa avisando. Era sábado, me acuerdo, porque llegamos un domingo, y él estaba sentado con su botella de whisky y hacía avioncitos con papeles, el tipo ahí. Bueno, nos hacía que hablar, pudiste hablar con tu mamá, nos preguntaba a todos si pudimos avisarle. El tipo, la verdad que siempre a los colimbas nos trató bien y más, el día que llegamos nos hicieron formar a todos los colimbas, más allá de que había oficiales y suboficiales al lado nuestro, pero 1 o 2 los demás, porque a él le pareció que si bien participamos de la guerra, pero no estábamos nosotros como preparados, no estábamos como ellos, ¿no? Que se habían preparado, habían estudiado, habían querido ser militares. Nosotros estábamos haciendo el servicio militar obligatorio. Y bueno, para el tipo fue algo que siempre nos mostró su afecto, su cariño, su agradecimiento por todo lo que hicimos, por todo lo que pusimos, por todo lo que se hizo en el buque. Ya con la campaña antártica, él nos había hablado muchísimo, que lo que habíamos hecho había sido bárbaro. Pero bueno, todo lo realizado en la guerra nos recalcó y nos agradeció. Y bueno, cuento eso porque la verdad que fue muy particular. Yo me acuerdo que pude discar el número de una vecina que tenía teléfono que nadie tenía. Hasta me acuerdo el número. No tenía el 4 en ese momento, era 247-1023 en el número de teléfono de una vecina que estaba enfrente, Celina, llamada, que nosotros le decíamos la tía Celina. Y bueno, avisé a mi casa ese día y al otro día domingo llegamos al mediodía. Y bueno, me fueron a recibir los vecinos y parientes. Don Pedro, ¿cómo fue ese llamado? Bueno, fue terrible porque me acuerdo que la llamo, sí, me atiende Celina. Oh, mirá, soy Pino. Uy, pará que aviso a tu mamá. Bueno, y me acuerdo que corrió, sentí el ruido de la puerta, sentí el chancletazo hasta enfrente de mi casa. Y bueno, hablé con mi mamá, ¿no? Que tanto la extrañaba, que tanto quería verla. Y bueno, sentir su voz fue un alivio. Papito, me acuerdo que me dijo, qué bueno que mañana nos vemos. Y me acuerdo que estábamos entrando y por los parlantes dice, con Crito Gardelia a presentarse en el puente de comando. Y todos dicen, boludo, ¿qué pasó? ¿Qué cagada te mandaste? Y digo, no hice nada, yo no sé. Bueno, me acuerdo que fui al puente de comando y me dieron unos binoculares y habían ido vecinos de Lanús con un 37, con un colectivo acá de Lanús del Verde. Y carteles, ¿viste? Un cartel que decía Viva Pino Canejo, ¿viste? Una cosa, yo no lo podía creer. Y me acuerdo que estoy mirando y la veo a mi vieja. Y me acuerdo que así, que la quería tocar, ¿no? Fue mi viejo, mis tías, los vecinos. Fue la verdad que increíble, ¿no? Bueno, bajé,
toda la gente esperándome, vecinos hablándome, tengo fotos del recibimiento increíble, ¿no? Y bueno, me hacen un reportaje porque había, qué sé yo, con tantos carteles, ¿quién es Pino, no? Y bueno, no, que era un colimba normal, qué sé yo, que... Bueno, lo que hablé salió en los diarios y bueno, dije que se había falseado la verdad siempre, de que los soldados no habían tenido muchas cosas para combatir, que bueno, que había cumplido los años justamente el 2 de abril, que no me habían festejado mi cumpleaños y yo estaba mal por eso, pero bueno, habíamos recuperado las Islas Malvinas. En una carta cuento de que cómo la pasé el día de mi cumpleaños y dije que no me habían festejado mi cumpleaños por un problema que hubo con los ingleses, ¿no? Esa carta se la escribo en 13 de abril a mi mamá. Por un problema que hubo con los ingleses, le digo que están a bordo en el buque, o sea, minimizando lo que había pasado, ¿no? Por ahí cuando vine ese 27 de junio ya quizás había madurado, ¿no? Pero bueno, yo me acuerdo que en esa carta me doy cuenta que era como un nene que estaba preocupado por no me habían festejado mi cumpleaños. Pero bueno, no, ese día volver a mi casa fue la verdad que increíble, todos los vecinos. Me acuerdo que llegamos a mi casa, mis tías me preguntaban qué quería comer. Me acuerdo que esa noche me acosté en mi cama y tenía muchísimo frío. Estaban mi mamá y mi hermana. Y bueno, me quedé dormido y como a las 4 de la mañana me desperté y no entendía dónde estaba, no entendía nada. Hasta que miro así la puerta, la silla que conocía, me di cuenta que estaba en mi casa, ¿no? Pero bueno, fue muy loco porque en ese momento yo digo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer guardia, ¿qué tengo que hacer? Porque bueno, me acuerdo que me relajé tanto que me dormí y me desperté como a las 4 de la mañana y bueno, pasó eso que conté y me di cuenta que estaba en mi casa, ¿no? Que estaba en mi casa y me dormí otro rato más, que me acuerdo, bueno, ya era domingo, comimos pasta, me acuerdo, ese domingo, hasta que bueno, al otro día tuve que ir al buque para que me firmaran la libreta, que había pasado ya 2 situaciones con eso. El día que dejamos a los ingleses en el continente, éramos 4 primera tanda, y bueno, esos 4 nos habían mandado a Buenos Aires a buscar la ropa, y volvimos a las 48 horas, y esperando que nos firmaran la libreta, y me acuerdo que nos habían dado pasaje ya, habíamos comprado una cerveza y estábamos tomando cerveza, y a las 6 de la tarde viene el segundo comandante, nos llaman, dije, bueno, nos van a firmar la libreta, estábamos ahí, hablaba, y me acuerdo que ya estábamos como distendidos, me acuerdo que no le hicimos la veña al segundo comandante porque teníamos ropa de civil, y el tipo nos mandó a buscar de vuelta porque ya habíamos entregado el equipo, todo. Y me acuerdo que nos mandó de vuelta a buscar todo el equipo, diríjanse no me acuerdo cómo es que se llama el lugar donde se guardan las cosas. Como nosotros al principio decimos, bueno, se está haciendo una broma. Me acuerdo que el tipo nos dijo, carrera mar. Y ahí entendimos que era posta, que no nos íbamos de baja. Ese día fue tremendo porque me acuerdo que nos reíamos de unos colimbas y después esa noche nos cargaban porque al final no se van de baja, ¿no? Pero bueno, ese día fue medio particular porque pensamos que ya nos veníamos, estoy hablando 20 de abril más o menos. Nos hicieron ir a buscar de vuelta toda la ropa y seguimos, ¿no? En el buque con todo lo que conté, ¿no? Pero no, el regreso fue lindo. Fue volver a casa, estar con mi mamá, mi papá, mi familia. Fue algo que me lo recuerdo, me acuerdo hasta el olor del tubo que hizo mi mamá. El regreso fue, creo que a todos nos habrá pasado lo mismo, ¿no? Ya terminar con la locura que era la guerra, y no pasar más ni ver todo lo que veíamos, ¿no? Que uno en una situación así ve lo peor del ser humano, lo peor que le puede pasar. Y bueno, había sido como, fue como un alivio. Y después, bueno, al otro día, el lunes fui al buque
Y me acuerdo que me querían hacer cargo de ropa que me faltaba, ¿no? Y bueno, nosotros en el primer viaje, cuando embarcamos los que habían estado prisioneros, nos habían hecho que nosotros le diéramos la ropa. Y me acuerdo que reventaron las taquillas, porque se agarraban de todo, qué sé yo, como que nos habíamos quedado. Y bueno, y me acuerdo que fui a hablarle a un cabo para decirle que había un cabo primero que no me quería firmar, que me decía que tenía que pagar. Habíamos venido de una guerra y me quieren hacer pagar la ropa, lo que me faltaba. Y bueno, me acuerdo que fue después un suboficial y le dijo que no, que firmara, que estaba todo bien, que cómo nos iba a pedir eso, ¿viste? De que nosotros había cosas que no las habíamos perdido. Habíamos ropa que habíamos dado, que no la teníamos porque se la habíamos dado a soldados que estaban todos con la ropa mojada, ¿viste? Y era muy, muy estricto, ¿no? El cabo Pero bueno, por suerte ese día sí, me firmaron la libreta y me pude venir a casa. Me vine a mi casa y bueno, retomé la vida civil. Estuve 3 o 4 meses pasándola genial porque mis tías me traían ropa, me traían torta, me compraban ropa. Hasta que bueno, tuve que empezar a trabajar. Me acuerdo que yo había repetido la secundaria, que era medio común porque era como vago, qué sé yo, no estudiaba, no le daba la importancia que tenía que haberle dado, ¿no? Y me acuerdo que fui a dar las materias y a la 14, una escuela que está en Lanús, y un profesor nos dijo, ¿cómo puede ser que no hayan venido? Ahora no tengo fecha, no sé cuándo te voy a dar, ¿por qué no viniste? Le digo, no, porque me tocó la colimba, le digo. Y le digo, y hace poco tiempo llegué de Malvinas. Y me acuerdo que ese profesor, me acuerdo que me pidió disculpas, me abrazó, lloramos juntos, porque no sabía él. Y me acuerdo que después el tipo me tomó examen y la verdad que me preguntó de qué, salvando la distancia, qué color es el papel que está acá adentro. Blanco, le dije yo. O sea, me lo hizo muy fácil el tipo, ¿no? A mí y a otro chico más que era del Regimiento 7. Y bueno, empecé a hacer mi vida de vuelta normal. Empecé a salir. Empecé a tratar de insertarme, ¿no?, en la vida. Me acuerdo que me habían llegado cartas. En su momento, Palito Ortega, no él de su puño y letra, pero bueno, firmado abajo por él se había preocupado mucho, como Amarita Fortabá también, ¿no? Se habían preocupado muchísimo, pero bueno, Palito Ortega, que por ahí no está escrito, pero él se preocupó muchísimo por los excombatientes. Yo me acuerdo que a mí me había llegado 3 cartas para presentarme en un lugar. Me acuerdo en uno era obra sanitaria, otro era un lugar para trabajar de cadete y el otro no recuerdo qué, ¿no? Pero bueno, yo tenía a mi hermana y mi prima que estaban trabajando en una casa que fabricaban ropa deportiva al por mayor y bueno, trabajé un tiempo ahí. Con el tiempo a mi mamá le avisaron que estaban tomando excombatientes en el Banco Provincia. Así que bueno, me anoté. Me llamaron, al año más o menos pude ingresar al Banco, sí, porque entré en el 84, 9 de mayo del 84, entré a trabajar en el Banco Provincia. Y bueno, no lo podía creer porque yo la secundaria no la había terminado, pero bueno, como tomaban excombatientes, no entré como ordenanza. Después, bueno, empezó a pasar el tiempo, terminé la secundaria con excombatientes, que se había hecho algo piloto, que después siguió, por suerte. Y bueno, en 2 años terminé la secundaria. Y me acuerdo cuando empecé a hacer la secundaria, había cosas que ya las sabía. Claro, yo ya lo había leído, había estudiado, pero en ese momento no le daba la bolilla, no me daba cuenta. Después me daba cuenta que había estudiado, que había leído algo. Y bueno, terminé la secundaria, pasé a la rama administrativa en el Banco Provincia. Después pasé a trabajar como cajero. Y bueno, en el 2012 me pude jubilar. Salió una ley para excombatientes que trabajaban para la provincia de Buenos Aires y bueno, me pude jubilar. Y bueno, empezamos a juntarnos,
a formar centros. En Lanús se formó un centro, empezamos a ir, empezamos a verlo, empezamos a conocernos, porque si bien había soldados, en Lanús tiene una particularidad donde tiene soldados de todas, hasta civiles tiene, ¿no? Que han estado en la guerra de Malvinas. Bueno, empezamos a juntarnos, empezamos a hablar más de la guerra, a contar nuestras cosas. ¿Cuándo empezaste a participar? Y en realidad yo entré en el Banco en el 84 y en el Banco Provincia se había formado una comisión, ¿no? Que esa comisión trabajó con el plan de salud. Bueno, ahí empezamos a trabajar, a juntarnos con excombatientes. Me acuerdo que nos juntábamos y escuchábamos cassette de la guerra de Malvinas. Y yo ya calculo que para el 85 tuve mucho contacto con César Trejo. Es más, me hizo un reportaje, me acuerdo que lo tengo los rulos, los pelos largos. Y bueno, me acuerdo que César creo que fue en la Casa del Veterano donde me hizo una entrevista. Y bueno, nada, después empezamos a dar charlas en los colegios, empezamos a juntarnos, a empezar a contar nuestra historia, la gente nos pedía. Y empezamos a dar charlas en los colegios donde, bueno, nos dimos cuenta que la gente estaba muy interesada, que le llamaba la atención. Hoy en día seguimos dando charlas y la verdad que nos llevamos una alegría, no solo porque la gente empezó a tomar un poco más de conciencia con respecto a la guerra de Malvinas, a preocuparse, a interiorizarse más, y como nos damos cuenta que les llamaba la atención, no nos vamos a comparar, ni estoy lejos de compararme con San Martín, ¿no? Lejísimo. Pero la gente nos empezó a decir que era como ver a los soldados de San Martín, ¿no? A ver a alguien que había pasado por una situación así y que la contara, ¿no? De boca nuestra, de contar nuestras vivencias, donde les parecía que ahí un poco empezamos nosotros, porque nos trataban de chicos, ¿no? Y si bien sí, yo cumplí 20 el 2 de abril, o sea que tenía prácticamente 19 cuando empezó todo. Unos en las estadísticas de las guerras, más o menos los soldados tienen la edad que nosotros tuvimos, 19, 20, 21, los oficiales 24, por ejemplo, ¿no? Empezamos a hablar de que no, que habíamos sido realmente, si bien hicimos el servicio militar obligatorio, pero bueno, defendimos algo que era nuestro. Algunos dieron todo, que para los excombatientes los verdaderos héroes son los que están custodiando, los que dieron todo, ¿no? La vida, que es lo más preciado que tiene un ser humano. A reivindicarlos a ellos, de que, como dije antes, dieron todo, ¿no? Si bien la edad que teníamos éramos chicos, pero en ese momento yo lo digo con el tiempo, ¿no? Nos sentimos hombres por lo que realizamos, por lo que nos tocó hacer, algunos de una manera, otros de otra. Pero bueno, querer empezar, sobre todo, que se recuerde a los que dieron la vida, ¿no? Los que dieron para nosotros los verdaderos héroes, ¿viste? A veces nos dicen a nosotros, ustedes son héroes, ¿viste? Yo no sé si lo siento así, porque como digo, tuve la suerte que me tocó donde me tocó, tuve la suerte de volver, pero bueno, los que no están, los que dieron todo, encontrarse a veces con familiares y ver esa madre que te mira con ese amor de madre, ¿no? Y cuántas vidas se truncaron, cuántas vidas, qué sé yo, ese soldado cabo, por ejemplo, ¿no? Que le escribe a sus hijos, a sus alumnos de allá, los que han ido voluntarios, los que fuimos obligatorios, todos dimos un poquito, ¿no? Y bueno, como dije antes, los que dieron todo, esos 632 héroes que están en la turba, que están en nuestro suelo, que están en el continente, reivindicar a ellos. Los heridos también son nuestros héroes, porque estuvieron ahí muy cerca de fallecer. Los heridos, la verdad que tienen su historia, tienen
han pasado, la verdad, que unas penurias tremendas, pero bueno, siempre, como decimos todo, acordarnos de esos soldados que dieron todo y bueno, nosotros seguir malvinizando, seguir hablando de una gesta que se realizó allá por el 82, que bueno, como dije antes, algunos dimos un poco y otros dieron todo, ¿no? Que es la vida. Contaste que en el 2014 fuiste a las islas. Sí. ¿Cómo fue ese viaje? 3 meses antes de viajar falleció mi mamá. Entonces, como que duplicó, ¿no? Fue la verdad que el olor a la turba me llevó al 82. Tengo muy presente el tema de los olores, ¿no? Sobre todo lo que sucedía en el buque, el pervinol, el alcohol, todo eso, cada vez que lo siento me viene a la memoria, ¿no? El buque, pero el olor a la turba con la que se calentaban los soldados, cuando llego en el 2014, siguen utilizando la turba para calentarse porque es algo que está en la naturaleza y es un carbón tremendo. Al lado de las casas ves las turbas como acopiadas, como la gente que guarda la leña para el invierno, ¿no? Ya el olor ese me transportó al 82, ¿no? Y bueno, recorrer cada lugar, el ir al cementerio, yo me acuerdo que estábamos viajando para allá y me descompuse, me agarró como un ataque de hígado. Y yo digo, no voy a decir nada porque quiero ir a ese lugar, y la verdad que fue la verdad que muy duro, ¿no? Sobre todo en el lugar donde está, tan alejado, ¿no? Más allá de que está cuidado y todo eso, estar en esos lugares donde, bueno, todavía no había los soldados identificados, y pasar en los lugares donde estaban los nombres, o estar en esa placa negra que dice soldado argentino solo conocido por Dios, fue la verdad que tocar ese frío del mármol ahí en la isla y pensar lo que habrá pasado cada soldado ahí, fue la verdad que fue muy fuerte. Bajé 5 kilos porque no podía comer, estaba sobrepasado. A mí me acuerdo que los compañeros que estuvieron conmigo me dijeron, mirá que va a ser difícil. Yo digo, no, pero voy a recorrer. Y la verdad que sí, tenías mucha razón. Fue difícil, sobre todo porque otros compañeros encontraban sus lugares, su trinchera, y la verdad que eso era increíble, ¿no? Encontrar, ver, te explicaban. El volver, la verdad que me golpeó, sobre todo, bueno, como dije antes, ¿no? Había fallecido mi mamá, entonces hice el duelo ahí y el duelo de esos hermanos que dieron la vida, y bueno, poder caminar por cada lugar era la verdad que bastante fuerte, sobre todo porque íbamos con otros contingentes que también nos parábamos en cada lugar y contaban sus anécdotas, fue la verdad que bastante fuerte. Tuvimos una semana, pues llegó un sábado hasta el otro sábado, y la verdad que, como dije antes, ¿no? Sentir el olor a la turba, sentir el viento, estar en Puerto Argentino y imaginarme el Bahía Paraíso ahí, ¿no? Bueno, cuando fuimos a San Carlos también, el lugar donde desembarcaron, el lugar donde sacamos tantos heridos, fue la verdad que fuerte. Yo la verdad que no lo tomaba por ese lado, pero después cuando llegaba la noche me pasó de escribir muchísimo en un cuaderno, donde bueno, me agarraba el bajón y la verdad que hoy me pongo a leer ese cuaderno y escribí tanto que la verdad que está muy bueno. Yo en mi casa tengo un lugar donde tengo todo lo de Malvinas y tengo ese cuaderno ahí como... sobre todo, bueno, tenía el primo de mi ex mujer que estuvo en el BIN5, compañía Nácar, 4ª sección. Hablé de él también, porque bueno, después de él, no nos conocíamos antes, lo conocí después, ¿no? Cada lugar,
decíamos cuánta sangre derramada en esta tierra, ¿viste? Cuánto sacrificio que hubo de parte de los soldados, cuánta cosa que se dejó ahí, cuántas cosas que quedaron truncadas, ¿no? Porque había muchos que tenían idea de terminamos la colimba y después, no sé, vamos a viajar, vamos a salir, ¿qué es lo que se habla al principio, ¿no? Nosotros cuando estábamos haciendo la colimba, en el 81 pensábamos, cuando salgamos de acá, nos vamos a dejar el pelo largo, que de hecho lo hice. Pero bueno, muchos dicen que por ahí cierran esa etapa, yo lo tomo también un poco por ahí, porque recorrer, como dije, cada lugar y estar caminando por ahí donde pasó tantas cosas, donde muy fuerte ver la bandera inglesa en un mástil. Si bien cada vez que entramos a Puerto Argentino, ver la bandera argentina ahí era un orgullo, pero bueno, comprendimos de que lo que había pasado ese 14 de junio, ese cese el fuego, tachando la palabra incondicional en la papel que firma Benjamín Menéndez, fue un día histórico, ese momento, fue histórico todo lo que pasó, y bueno, ver, sentir y charlar con los que tuvimos la posibilidad de viajar, para todos, ¿no? Para todos fue duro, fue increíble, y como dije antes, sobre todo el cementerio, ¿no? No sé si llamarlo suerte, ¿no? Que uno no esté ahí, era duro, ¿no? Porque, como dije antes, ¿no? La vida se truncó, la vida pasó, y también digo algo, ¿no? Que alguien tenía que hacerlo, nos tocó haber pasado distintas situaciones, pero la verdad que el haber vuelto en el 2014 fue bastante fuerte. Pedro, algo que quieras que no hayamos hablado, alguno de los temas tuyos de Malvinas, que haya quedado afuera, algo que te parezca importante destacar. Como dije antes, ¿no? Recordar a esos que dieron todo, a esos que hasta el último momento luchaban por nuestro país, que bueno, las guerras no están buenas porque tienen un montón de cosas que a la larga te lleva a pensar en lo que quedó, en lo que se hizo, en el esfuerzo. Me siento muy orgulloso de haber participado de esta gesta. Me siento muy honrado de haber estado en el Bahía Paraíso, ¿no? Que bueno, trataba de dar altas y no bajas. La gente que estuvo, los médicos, los camilleros, los colimbas, todo lo que estuvimos en el buque, trabajamos para darle lo mejor a ese soldado que había venido herido, que había recibido una amputación o lo que sea, que era duro. Haber hecho todo lo posible para haber podido ayudar a nuestros argentinos, y como dije antes, muchísimo orgullo de haber participado en una gesta, una patriada, ¿no? Como se dice. Me siento honrado, sobre todo por mi mamá, que al principio estaba muy mal, obviamente, porque tenía un hijo en una guerra, pero después sentía mucho orgullo de mí.